exposición de hoy la he titulado Perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Cantábamos al inicio que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la terminará. Y el relato que vamos a estar revisando hoy justamente nos muestra cómo el Señor nos perfecciona desde el momento que nos saca de las tinieblas y nos trae a su luz admirable. El Señor nos perfecciona desde ese momento y hasta el día que tengamos que partir con el Señor. O si el Señor viene antes por su iglesia, hasta ese día el Señor nos va a estar perfeccionando. Y esta lectura que hemos dado tiene que ver con eso. Pedro fue perfeccionado durante su vida, desde que el Señor lo llamó cuando estaba a orillas ahí del mar de Galilea, y hasta el último día de su vida, Pedro fue perfeccionado. El relato de lo que ocurrió la noche del arresto de Jesús es quizá uno de los pasajes más recordados. Pero el énfasis de este relato no está en juzgar a Pedro. El énfasis es que nosotros seamos capaces de ver qué es lo que podemos hacer nosotros cuando confiamos en nosotros mismos. Y también ver, cuando actuamos de esa manera, desde dónde el Señor tiene que rescatarnos. Pedro era un hombre con fortalezas y debilidades. Y me atrevo a decir que es uno de los mejores ejemplos que nosotros tenemos en la palabra del Señor. Como dije anteriormente, nos permite ver la diferencia entre vivir la vida confiados en nuestros propios medios y vivir la vida confiados en el Señor. El Evangelio, hermanos, ustedes lo saben, nos deja ver cuán hermoso y cuán admirable es nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos deja ver cuán duros y cuán insensibles nosotros podemos llegar a ser en contra, digamos, de la palabra del Señor. En realidad ese es nuestro estado inicial de cuando el Señor aparece en nuestras vidas. Ese es nuestro estado, insensibles, totalmente insensibles a la palabra del Señor. Pero incluso cuando somos cristianos nosotros, podemos ser también arrogantes, confiados, autosuficientes. Y esa actitud a nosotros nos hace sacar la vista del Evangelio y perdernos la oportunidad de ver lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo, la sabiduría que Él nos expresa por medio de sus palabras. Palabras tan profundas, hermanos, que en el fondo esas palabras a nosotros nos cautivan tanto, nos conquistan nuestro corazón, que muchos pueden morir por el nombre del Señor y no negarlo. Pero normalmente el corazón del ser humano es duro. Ejemplo de eso tenemos en el pueblo de Israel, que vagó durante 40 años a causa de la dureza de su corazón. Y a causa de la dureza del corazón nuestro también, el Señor, en este peregrinar que tenemos en nuestra vida, también permite situaciones que pueden ser duras y muy dolorosas, con el único fin de que nosotros pongamos atención, escuchemos el consejo del Señor, escuchemos la palabra del Señor, y de esa forma podemos ver que se transforma nuestro corazón. También para convencernos a nosotros que nuestros mejores esfuerzos y nuestras promesas más inspiradas no sirven de nada si están afirmadas solo en nuestra autoconfianza. Y el secreto, hermanos, aquí está el secreto, que cuando nosotros somos conscientes de nuestras debilidades, necesitaremos urgentemente a Jesús. Es en ese momento, cuando somos conscientes, repito, de nuestras debilidades, necesitamos ir a Jesús, huir a Jesús, como decimos, porque es en ese momento en que nosotros nos damos cuenta de que nuestros esfuerzos y nuestra autosuficiencia no sirve. Nosotros necesitamos aprender del Señor en esto.
Solo de esa forma, hermanos, cuando somos conscientes de nuestras debilidades, nosotros dejaremos de confiar en nosotros mismos y empezaremos a vivir la vida confiados en el Señor. El pasaje que acabamos de leer, nos encontramos con Pedro, apóstol de Jesús, en un hecho muy desafortunado, más bien vergonzoso. Lo vemos negando a nuestro Señor, lo vemos negando a su mejor amigo. Y la situación es más vergonzosa aún, porque Pedro momentos antes había afirmado que iría hasta la cárcel con el Señor, incluso iría hasta la muerte con Jesús. Pero debemos, antes de seguir adelante, dar gracias al Señor, porque este relato está incluido en los 4 evangelios. Se ve que los 4 escritores dieron mucha importancia a lo que había ocurrido con Pedro. Mateo, Marcos y Lucas nos dan más detalles que nos permiten tener una visión más amplia de lo que ocurrió esa noche. Y el relato de Juan es el más breve, pero el relato de Juan, en el contexto de lo que ocurrió esa noche, es el único que indica que Pedro fue el discípulo que desenvainó su espada. Por eso, hermanos, antes de sentirnos invitados o sentirnos tentados a apuntar con el dedo a Pedro, nosotros debemos ser capaces de mirarnos a nosotros mismos y, a la luz de esta palabra, ver cuán parecido a Pedro podemos llegar a ser. Como dije antes, lamentablemente se le recuerda a Pedro negando al Señor, pero nosotros también tenemos que recordar que cuando el Señor llamó a Pedro ahí a orillas del mar de Galilea, Pedro dejó todo para seguir al Señor. ¿Y quién era Pedro? Bueno, por la información que contamos en la Biblia, Pedro era hermano de Andrés, ambos discípulos del Señor. Y también Pedro y Andrés eran muy amigos de Juan y Jacobo, que era como el primer grupo que el Señor... Y algunos comentaristas bíblicos dicen que estos 4 varones eran vecinos y que eran amigos de toda la vida, pescadores de oficio. Pedro en griego y Cefas en arameo significa piedra, y es así como lo llamó el Señor. El nombre de Pedro era Simón, hijo de Jonás, y llegó a ser el líder de los 12. Era algo así como el vocero oficial. Algunos comentaristas bíblicos, estuve estudiando, lo mencionan como el apóstol hablador. En los relatos del Evangelio nos dejan ver que Pedro, por naturaleza, se dejaba dominar por la ansiedad. Era impaciente, también era impetuoso y en ocasiones testarudo. También era franco Pedro, y esa franqueza a menudo lo hacía hablar antes de pensar. Pero también era valiente, incluso podía llegar a ser agresivo. Pedro era de los tipos de hombres que hacen promesas que no pueden cumplir. Es como esas personas que se entregan en cuerpo y alma a un propósito, pero que se rinden antes de terminarlo. Podríamos decir que cualquier parecido con nosotros no es mera coincidencia. ¿Amén? Amén. Bueno, ¿te son familiares algunas de las características de Pedro, de lo que estuve mencionando? ¿O nosotros estamos mirando a Pedro desde una perspectiva moralmente superior? No, yo no soy como Pedro. Es más, yo nunca hubiera hecho lo que hizo Pedro. ¿Estamos seguros de eso? Fue Pedro quien confesó que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bendito eres Simón, hijo de Jonás, porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Pero también fue Pedro quien comenzó como a regañar a Jesús, a tratar de corregirlo, podríamos decir reprender a Jesús, porque Jesús dijo que era necesario ir a Jerusalén y que sufriría cosas terribles. Entonces, ¿qué le dijo Pedro? Dios nos libre, Señor, que eso jamás te sucederá a ti, le dice. Ustedes saben la respuesta del Señor a Pedro en ese momento: aléjate de mí,
Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el verso 17, Pedro era bendito. Y en el verso 23 del mismo capítulo, Pedro era Satanás. Nosotros podemos hablar, hermanos, inspirados por Dios, pero también podemos hablar influenciados por nuestra mente carnal, nuestra mente natural y caída. Y cuando hablamos influenciados por nuestra mente natural, normalmente estorbamos, no edificamos. Y bueno, y Pedro era un poco así, era de extremo a extremo. Se ve que en Pedro como que no habían puntos intermedios, ¿no es cierto? Pero nosotros también debemos reconocer que Pedro era uno de los que más preguntas le hacía al Señor. Era como el preguntón del grupo. Por ejemplo, Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuál sería la recompensa de los discípulos por haber dejado todo para seguirlo a él? A mí me parece un poco atrevida la pregunta de Pedro, porque Pedro aún no había entendido el significado de la vida y de la muerte de Jesús, pero ya estaba pensando en recompensas. Y eso es totalmente aplicable a nosotros, hermanos, porque muchas veces cuando llegamos nosotros a la iglesia, venimos con las prioridades cambiadas. Primero recompensas, después conocimiento. También fue él quien preguntó cuántas veces había que perdonar, ¿se recuerdan? Y él dice, ¿hasta 7? Le pregunta a Jesús. Probablemente Pedro pensó que lo que estaba haciendo él era algo ejemplar, diciéndole al Señor hasta 7, y Jesús lo pone en su lugar de nuevo y le dice, no Pedro, tienes que perdonar hasta 70 veces 7. Y Pedro también estaba muy motivado por aprender, porque le pregunta a Jesús acerca de la higuera estéril. Ahí ya avanzó un poquito, se puso más teólogo Pedro en la pregunta. Fue Pedro también quien en medio de la tempestad dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le respondió, ven. Y Pedro al instante, sin pensarlo 2 veces, saltó de la barca y fue a Jesús caminando sobre las aguas. Aquí podemos ver el ímpetu de Pedro. Pero el ímpetu no es suficiente, hermanos, si no va acompañado de la fe. Pedro sacó un segundo la vista de Jesús, miró las olas y comenzó a hundirse. También cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, Pedro le dice al Señor algo así como, estoy parafraseando, algo así como, ¿pero qué estás haciendo, Señor? No, jamás me lavarás los pies. Entonces Jesús le dice, si no te lavo no me perteneces. ¿Y qué hizo Pedro? Entonces lávame las manos y lávame la cabeza, Señor, no solo los pies. De nuevo podemos ver que en Pedro no había términos medios. Y en el huerto de los olivos fue Pedro que sacó la espada sin vacilación y le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote Caifás, tratando de impedir que arrestaran a Jesús. Así lo registra, ¿no es cierto?, el Evangelio de Juan. Algunos comentaristas bíblicos dicen que es muy probable que la turba, esa noche que venía a arrestar a Jesús, venía acompañada de una guardia romana. Soldados romanos que están entrenados y preparados para la guerra. Y Pedro no mide las consecuencias. Pedro saca su espada y empieza a repartir sablazos, le corta la oreja a ese hombre. Vemos aquí que Pedro, como digo, no está midiendo las consecuencias, entonces uno puede tratar de meterse en la mente de Pedro y decir, ¿pero qué está pensando Pedro? Está pensando que con su espada él puede cortarle la cabeza a todos los que venían. Aquí vemos de nuevo que Pedro era irreflexivo y sin dominio propio. Pero este era Pedro, y a pesar de su temperamento y de su ánimo cavilante, el Señor lo iba a moldear, el Señor lo iba a perfeccionar. Y igual lo hace con nosotros, hermanos. A pesar de nuestro temperamento y a pesar de nuestro ánimo, que a veces es tan valiente, el Señor nos va a moldear y nos va a hacer útil en su reino. También debemos recordar que Pedro, junto a Juan, todo dice que Juan era el que esa noche también
fue a la casa del sumo sacerdote, Pedro y Juan fueron los únicos 2 discípulos que siguieron a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote esa noche. Y en el contexto, hermanos, de este pasaje es necesario incluir la conversación que Jesús tuvo con Pedro antes de que Jesús fuera arrestado. Eso está en Lucas capítulo 22, del verso 31 al 34. Lo leeré para dar contexto a lo que ocurrió después. Jesús anuncia la negación de Pedro. Verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Pedro: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Brevemente, hermanos, comentar que zarandear como a trigo tiene que ver con el proceso de agitar el trigo sobre la criba. La criba era una especie de sedazo, como el sedazo que nosotros conocemos. Y se ponían los granos de trigo en la criba y se agitaban fuertemente para separar una cáscara que envolvía el grano de café, una cáscara que no era comestible. Entonces Pedro tuvo que ser zarandeado para separar lo inservible de Pedro, esa cáscara inútil que envolvía su corazón. Porque Pedro, así como era, no estaba listo para liderar a sus hermanos. No estaba listo para hacer grandes cosas en el reino de Dios. Y esto también tiene una aplicación a nuestra vida, hermanos, porque nosotros no debemos asustarnos cuando somos zarandeados como trigo. No debemos asustarnos cuando el Señor nos discipline, porque debemos sentirnos privilegiados, porque el Señor solo hace eso con sus hijos. A sus hijos el Señor disciplina y permite que seamos zarandeados. Pero el zarandeo no nos destruirá, porque al igual que con Pedro, el Señor nos guarda para que nuestra fe no falte. Y una vez vueltos de la disciplina, vueltos del zarandeo, estaremos más capacitados para la obra del reino de Dios. Y como lo dije antes, el Señor no tiene problemas con tu temperamento. El Señor te va a moldear y te hará útil en la obra del reino de Dios. Yo, hermanos, sinceramente me asombro y digo, qué grande es el Dios en el cual hemos creído. Porque yo me lleno de alegría, hermanos, al saber que a pesar de cómo somos nosotros, el Señor no se rinde con nosotros. Y también, qué distinto, hermanos, es el Dios en quien nosotros creemos al Dios que enseña la falsa religión. La falsa religión enseña un Dios con letras minúsculas, un Dios que viene a ser un accesorio en la vida de las personas, un Dios que en el fondo está para llevar a cabo todos los caprichos que quiera el hombre. El Dios en que nosotros creemos no es así. El relato de la negación de Pedro tiene que quedar claro, hermanos, que no pone en duda que Pedro amaba al Señor. Eso tiene que quedar claro. Pedro sentía devoción por su maestro. Pero son las circunstancias, como dice el verso 54, dice, y Pedro seguía de lejos a Jesús. Son las circunstancias lo que hace que Pedro siga de lejos a Jesús. Minutos antes Pedro afirmaba que iría hasta la muerte con Jesús. Pero no escuchó la palabra del Señor. Pedro se escuchaba a él nomás. Yo, Señor, estoy dispuesto a ir hasta la cárcel, estoy dispuesto a estar hasta la muerte contigo, Señor. Él se escuchaba, en su cabeza estaban sus palabras, pero no le puso atención a lo que el Señor le dijo. El Señor le dijo, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Hermanos, no escuchar
el consejo de Dios, no escuchar la palabra de Dios, siempre traerá consecuencias. Siempre habrá consecuencias cuando nosotros no escuchamos el consejo del Señor. Pedro, minutos antes, desenvainaba su espada aparentemente lleno de valentía, pero ahora sigue de lejos a Jesús. El relato nos da a entender, se desprende de que el miedo y el pánico se apoderaron de él, como que la situación lo sobrepasó. Y en el momento más difícil Pedro parece rendirse. No lo vemos comprometido con la causa. Era mejor seguir de lejos a Jesús. Y aquí, hermanos, llegamos al pasaje donde tenemos que aplicarlo necesariamente a nuestra vida. Y tengo que hacerte estas preguntas, hermana, hermano, porque estas preguntas ya me las hice yo. ¿Eres del tipo de persona que sigue de lejos a Jesús? ¿Estás comprometido realmente con Jesús? Hermanos, estar comprometido con Jesús no es solo estar comprometido con la iglesia. No es solo estar comprometidos con el pastor. Estar comprometidos con Jesús es otra cosa. Nosotros podemos mostrar mucho compromiso, hermanos, pero cuando eso no nos comprometa tanto. ¿Qué quiero decir con eso? Que será en los momentos difíciles, cuando el cansancio y la incredulidad quieran oscurecer nuestro corazón. Cuando tengamos, hermanos, que arriesgarlo todo. Ahí se verá realmente cuán comprometidos estamos con el Señor y con su palabra. ¿Te has puesto, hermano querido, en las sandalias de Pedro? Te pregunto esto porque tenemos que tener cuidado con apuntarlo con el dedo y escandalizarnos de él y sentenciarlo. Medita primero, hermano, si tu estatura espiritual ha llegado al nivel de dejarlo todo y seguir a Jesús sin importarte tú. Medita primero, hermanos, si a la voz del Señor que te dice ven, ¿estás dispuesto a saltar de la barca y caminar sobre las aguas? Seguramente, hermanos, nosotros muchas veces, en situaciones que ni siquiera arriesgan nada importante, situaciones mucho menores, no nos comprometemos con el Señor. ¿Has defendido tu fe, hermano? ¿Has defendido la convicción de que Jesús es tu Señor y Salvador? ¿Has defendido la palabra del Señor, que es inerrante, que es autoritativa, que no tiene errores? No estoy diciendo, hermanos, que saques la espada y te pongas a cortar orejas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si eres capaz de exponerte a perder tu prestigio, de exponerte a perder la buena opinión que todos tienen de ti, incluso que tu propia familia te deje a un lado por la fe que tú profesas. Tristemente, hermanos, muchas veces ni siquiera nosotros nos comprometemos con nuestro tiempo para tener comunión con Jesús. Puede ser que nos comprometamos solo los domingos con Jesús. Luego el resto de la semana tenemos tiempo para todo, menos tiempo para Jesús. Si ese es el caso, hermanos, si es así, entonces también estamos siguiendo de lejos a Jesús. Pedro entra al patio de la casa del sumo sacerdote Caifás y se allega a la fogata entre los hombres que estaban ahí reunidos. También se desprende del relato que parece que Pedro quería pasar desapercibido, probablemente temiendo al que dirán, o exponerse a una situación que realmente pudiera comprometer su libertad o comprometer su integridad física. Pero lo descubrieron, el relato dice que lo descubrieron. El relato dice que las personas que lo vieron lo habían visto con Jesús. También por su acento galileo, dijeron. No, él andaba con Jesús porque es galileo también. Pero yo quiero pensar también, hermanos, que vivir poco más de 3 años con Jesús debería haber dejado una marca
visible en Pedro, que inevitablemente y era innegablemente que él era discípulo de Jesús. Lo reconocieron, como dije, los demás también lo reconocieron. Pedro no pudo pasar de incógnito al fin de las cuentas, ¿no es cierto? Pero también el relato no nos dice que, por ejemplo, hubo violencia en contra de Pedro, apremios ilegítimos en contra de Pedro. El relato dice que solo lo reconocieron, solo eso, lo reconocieron nada más. Entonces, Pedro niega, jura y maldice. No tengo nada que ver con ese hombre. Ya se los dije, no conozco al hombre del cual hablan. Pedro, al negar a Jesús, niega la camaradería y la relación íntima que tuvo con Jesús. Al negar a Jesús, Pedro niega las muchas conversaciones que tuvo con el unigénito Hijo de Dios. Días enteros compartiendo con su maestro, con su mejor amigo. Pedro, al negar a Jesús, negó la pesca milagrosa. Negó haber visto la transfiguración del Señor. Negó haber visto a Jesús compadecerse de las multitudes que venían a él buscando sanidad. No lo conozco, dijo. 3 veces lo negó y cantó el gallo, tal como se lo había dicho Jesús. A mí, hermanos, de verdad, estudiando este pasaje cala profundo mi corazón, porque debemos mirarnos a la luz de este pasaje. Es necesario que nos miremos a la luz de este pasaje, hermano. ¿Cómo y cuándo nosotros negamos al Señor? Nosotros negamos al Señor, hermanos, cuando sabemos el costo para Jesús que tuvo, el costo del Señor, el costo que sufrió para nosotros redimirnos del pecado. El costo que sufrió el Señor dejar su gloria, venir aquí, vestirse como ser humano, vivir una vida perfecta y terminar sus días muriendo clavado en una cruz como un malhechor. Cuando nosotros sabemos esto, lo que sufrió el Señor para perdonar nuestros pecados y llevarnos a la gloria, y le seguimos de lejos, estamos negando al Señor. Cuando sabemos todo esto de la redención de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida y no nos comprometemos con Él, estamos negando a nuestro Señor. Cuando tratamos de mimetizarnos en medio de la gente, pasar desapercibidos, andar con cuidado para que no nos reconozcan que somos cristianos, tal vez nos podrían ridiculizar. Este es un canuto, podrían decirnos. Mejor es, como dice mi pastor Miguel, mejor es ser un agente secreto del cristianismo. Cuando ocurre eso, hermanos, ya estamos negando al Señor. ¿Cuándo negamos al Señor? Cuando afirmamos y testificamos que Jesús hizo un cambio en nuestra vida, pero nuestras acciones, nuestras obras dicen totalmente lo contrario. Cuando nuestras obras no corroboran lo afirmado. Entonces, cuando nuestras acciones no se parecen a lo que nosotros testificamos, cuando la gente nos ve, lo que ven es que nosotros decimos con nuestras acciones, nosotros no conocemos a Jesús. Porque a Jesús no solo se le testifica con nuestras palabras, también con las acciones, hermano. ¿Cómo nos conducimos con nuestra familia? ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Ven padres comprometidos con el Señor? Es en el seno familiar, hermanos, el lugar más importante donde primeramente no se debe negar a Cristo. ¿Cómo nos conducimos con nuestras relaciones en el trabajo, por ejemplo, o en los estudios, con nuestras amistades? Alguien dijo que para muchos la única Biblia que leerán es nuestro comportamiento. Al respecto, Juan
el apóstol Juan nos dice en su primera carta, en el capítulo 2, en el verso 6, dice que el que permanece en Jesús, o sea, el que testifica que Jesús ha hecho un cambio en su vida y por eso permanece en Jesús, debe andar como Él anduvo. O sea, nosotros debemos andar en amor, debemos andar en la paz del Señor, en paciencia, en dominio propio. El fruto del Espíritu debe reflejar el carácter del Señor en nosotros. De esa forma, nosotros no negamos al Señor. ¿Cuándo negamos a Cristo? Cuando sabemos que solo Jesús puede llenar nuestras vidas para dejar el vacío de una existencia sin Él. Pero, ¿qué ocurre? Nos dejamos tentar por el mundo. Nos agradan sus formas, su cultura, sus placeres. Entonces, ¿dónde está puesta nuestra mirada? ¿Está puesta nuestra mirada en Jesús o en los placeres pecaminosos de este mundo que ofenden la santidad de Dios? ¿Cuándo negamos a Cristo? Cuando dejamos a un lado nuestros valores y convicciones cristianas al vernos amenazados. Preferimos callar. Hermanos, que no cante el gallo para nosotros. Conozco una persona ligada al mundo de la educación que cuando recibió las nuevas guías de estudio, los nuevos libros, guías de estudio para enseñarle a los niños literatura inclusiva, ella fue a hablar con la directora y le dijo: usted sabe que yo soy cristiana, sabe que yo soy seguidora de Jesús y mis valores cristianos, le dijo, no me permiten usar el material que ha llegado para enseñarle a mis niños. Yo no, dijo, voy a traicionar mis valores cristianos por enseñar lo que acaban de enviar, el material que acaban de enviar para enseñarle a los niños. Y le dijo: mire, si tiene que despedirme, despídame ahora, le dijo, pero yo no voy a traicionar mis valores cristianos. La directora no la despidió. Pero ahí tenemos un ejemplo, que esta persona no le importó perder su trabajo, podía perder sus ingresos mensuales, pero para ella era más importante su Señor, su Salvador y el Evangelio. Ahí tenemos un ejemplo de qué es no negar al Señor. ¿Por qué falló Pedro? ¿Qué hizo mal? La respuesta casi siempre será la misma, hermanos. Pedro falló porque estaba muy seguro de sí mismo. Y nosotros fallamos también cuando confiamos en nuestras propias fuerzas. Fallamos, hermanos, porque estamos demasiado vivos a nosotros mismos. Confundimos nuestra supuesta fortaleza con el poder de Dios. Pedro confesó, recuerden, yo no solo estoy dispuesto a ir a la cárcel, yo estoy dispuesto a morir contigo, Señor. Yo estoy dispuesto, yo voy a ir, yo voy a ser predicador, yo voy a ser misionero, yo voy a ser plantador de iglesia. El mundo del yo. Es mejor, hermano, decir: Señor, si tu propósito es que yo sea un predicador, heme aquí, Señor, ayúdame, enséñame, yo no puedo hacerlo solo. Señor, si tu propósito es que yo sea un misionero, un plantador de iglesia, heme aquí, Señor, guíame, perfeccióname, porque sin ti no puedo hacer nada. Pedro, hermanos, confió en sus fuerzas. Estaba hablando desde su ego y su ego lo traicionó. Confió en él y no en el Señor. Como dije antes, Pedro sentía gran devoción por Jesús, pero desconocía la debilidad de su propio corazón.
Y nosotros no estamos muy lejos de eso, hermanos. En muchas ocasiones somos tan autosuficientes, somos tan confiados en nuestras capacidades, creemos que nuestra conciencia y nuestros valores son tan elevados, nuestra teología es tan sobresaliente que no necesitamos a nadie. Es más, los otros necesitan de nosotros. El yo es nuestra fortaleza, ser débil no es parte de nuestros atributos. Así era yo, hermanos, y aún queda. Me creía campeón. Me creía que era merecedor de una estrella en el Paseo de la Fama. Cuando somos así, hermanos, el Señor se dispone a disciplinarnos. El Señor se dispone a ponernos en la criba, para zarandearnos, para que salga de nuestro corazón esa cáscara inservible. Necesitamos morir a nosotros mismos para vivir para el Señor. El Señor nos va a mostrar cuán equivocada o equivocados podemos estar y lo hará de las formas más inesperadas. Él te llevará, hermano, a ver tu debilidad, y cuando tú seas consciente de tu debilidad, entonces Cristo se perfeccionará en ti. Para Pedro la vivencia fue traumática y fue vergonzosa. Pedro cayó hasta lo más bajo, negó a su Señor, negó a su mejor amigo, negó al Mesías, Hijo del Altísimo. Pero por medio de esta vivencia, Jesús le muestra quién realmente era Pedro. Antes de cantar el gallo, Pedro le negará 3 veces. Y aquí viene algo que a mí me conmueve profundamente. El relato dice que Jesús lo miró. Todavía no terminaba de hablar Pedro y Jesús lo miró. Mientras yo estudiaba este pasaje, hermanos, viajé en el tiempo y hice el ejercicio de ir hasta el patio de la casa de Caifás. Me senté a la orilla de ese fogón, en medio de los demás, y empecé a recordar cuántas veces he negado al Señor. Y pensando que el Señor me miró, bajé mi rostro. No pude con eso, hermano. No pude con eso. Con la vista del Señor, viéndome haberlo negado. ¿Qué le habrá dicho el Señor con la mirada a Pedro? Tal vez lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 5. Confía en mí con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Esas palabras son para nosotros hoy día, hermanos. ¿Qué le habrá dicho el Señor con la mirada a Pedro? A nosotros también nos debe decir algo la mirada de Jesús a Pedro. Te lo dije y no me escuchaste. Debes morir a tu aparente valor, a tu decisión, a tu autosuficiencia, a tus capacidades humanas como único recurso, a tu propia fuerza, y acepta que tu estado es deplorable. Confía en mí, solo en mí. No me sigas de lejos. Yo no lo permitiré. Y aunque te duela, de mi mano no te soltarás, porque sin mí nada puedes hacer. Pedro, al sentir el peso de la mirada de Jesús y recordar lo que el Señor le había dicho, lloró amargamente. Algunos eruditos bíblicos dicen que esto de que Pedro lloró amargamente no es que lloró en silencio. Llorar amargamente, en el original dice que fue tal el llanto de Pedro que lo arrojó sobre sus rodillas y mordió el polvo llorando. Ese fue el llanto amargo de Pedro por haber negado a su maestro. Y todo aquel que niega, hermanos, a Cristo terminará llorando amargamente. Por eso que el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el verso 12, dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Si tú te sientes firme, hermano, tienes que estar atento. Mira que no caigas.
Para Jesús era imprescindible corregir el corazón de Pedro, aunque fuera de forma dolorosa. Hermanos, el sufrimiento, ¿qué es lo que hace? El sufrimiento disipa la ilusión que tenemos la fuerza y la capacidad para emprender la sagrada empresa de la vida cristiana. Es a través del sufrimiento que nosotros nos convertimos en nada. Es el sufrimiento el que nos vacía de nosotros mismos. Y es en ese momento que Dios comienza a llenarnos de Él. Es en ese momento que nos empieza a llenar de su infinita gracia. Escuchen lo que decía Martín Lutero. Él decía algo que puede sonar de una manera cacofónica. Él decía que en conformidad con la naturaleza de Dios, Él crea desde la nada. Por lo tanto, alguien que piense que todavía no es nada, Dios no hace nada. ¿Por qué? Porque el Señor acepta a los pobres de espíritu. El Señor acepta a los que lloran. El Señor acepta a los abandonados. El Señor cura a los enfermos. El Señor le da vista a los ciegos. Les da vida a los muertos. El Señor santifica a pecadores. Y le da sabiduría a los imprudentes. Dios tiene misericordia, hermanos, de los que logran ver que sin Él no son nada. Contrariamente, los que creen que están sanos, que son justos, correctos, capaces, que no necesitan consejo ni guía, Dios en esto no hará nada, porque ellos ya juzgan que son algo. Estamos acostumbrados a decir, hermanos, que el mayor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Y eso tiene mucho de verdad, porque Pablo le dice a Timoteo, lo aconseja en su primera carta en el capítulo 4, verso 16, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Énfasis en ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué Pablo le dice esto a Timoteo? ¿Por qué lo aconseja? Porque Pablo ya había entendido lo necesario que era dejar atrás al viejo hombre, no confiar en él. Pablo había aprendido por experiencia a triunfar sobre su propia naturaleza. Él cada día mataba a su yo. Pablo cada día moría a él mismo, a tal punto que un día pudo decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es a esa perfección que nos quiere llevar el Señor. Pero Pedro iba a aprender esto y el Señor lo iba a restaurar porque el Señor no abandona a los que son suyos. Jesús no negó a sus discípulos, no abandonó a Pedro. Después de su resurrección, Jesús reunió a sus discípulos y conversó con Pedro. ¿Qué hubieras hecho tú, hermano? Te quiero poner en este escenario. ¿Qué hubieras hecho tú si a ti te hubiera negado tu mejor amigo? O es más, hay negaciones que a lo mejor pueden ser mucho más dolorosas. ¿Qué hubieras hecho tú si tu hijo te niega? O si tú niegas a un hijo. Hay negaciones muy dolorosas. Bueno, como lo que hizo Pedro de negar a su Señor. ¿Qué hubieras hecho tú? Probablemente como nosotros somos, al que nos negó le diríamos, así con que no me conoces. Eso dijiste, no me conoces. Olvídate de mí. Tú eres de las personas que yo no quiero ver ni en pintura. Contigo ni a la iglesia, porque me negaste. Así solemos pensar nosotros, hermanos, cuando nos sentimos ofendidos. Pero Jesús no trató a Pedro con desdén por haberlo negado. No le dijo, eres un cobarde. No. Jesús lo llevó aparte y le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondió, tú lo sabes, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. El Señor consuela a Pedro, pero a la vez le está enseñando a Pedro a no tener un concepto de sí más alto que el que debe tener. Le estaba enseñando a pensar con cordura, conforme a la medida de fe que el Señor reparte a cada uno.
El Señor nos quiere consolar a nosotros también, hermanos. Y voy a decir algo que probablemente tú has escuchado o has leído en algún libro o en tu misma Biblia de estudio, pero es bueno decirlo hoy desde este púlpito. Hermano, un fracaso no acaba con tu vida cristiana. Quiero decirte que debes ser como el Pedro que aprendió de esta experiencia dolorosa. El Señor lo restaura y después se transforma en columna de la iglesia. Y en su primera predicación se convirtieron 3.000 personas. Enseñó a sus hermanos, los consoló, escribió 2 cartas. Tal fue la restauración de Pedro que cuando predicó en el pórtico de Salomón, ¿se recuerdan de eso? Está en el libro de Hechos, en el capítulo 3, verso 14. Pedro dice lo siguiente: mas vosotros negasteis al santo y al justo. Imagínate que tú estás ese día en la multitud que está escuchando a Pedro. Imagina que tú sabías todo lo que ocurrió con Pedro. Sabías que Pedro había esa noche del arresto de Jesús, lo había negado, y no solo una vez, 3 veces, con juramento y maldición. Tú lo sabías y estabas escuchando a Pedro mientras Pedro predicaba. ¿Qué hubieras pensado tú? Pedro, tú diciendo eso, ¿te olvidaste que negaste al Señor? Hermanos, Pedro esa amarga noche, en medio de su amargo llanto, comenzó a morir a sí mismo. Como dice el capítulo 3 del libro de Zacarías, Pedro fue como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. Sus ropas estaban sucias de sí mismo. Entonces el Señor quitó sus pecados, lo vistió con nuevas ropas, finas ropas, limpias, y le puso en su cabeza un turbante sacerdotal. Esa es la experiencia, hermano, de todos los que hemos nacido de nuevo. Hemos podido caer muy bajos, hermanos, pero el Señor nos rescata del fuego. La experiencia de Pedro fue muy dolorosa, pero fue muy necesaria para que probara del amor de Jesús, que le extendió su mano y lo rescató de su fracaso. La fe de Pedro un día fue débil. Sacó la vista de Jesús y comenzó a hundirse. Pero una vez restaurado, hermanos, Pedro hizo milagros en el nombre de Jesús. Hay un Pedro antes de esa amarga noche y hay un Pedro después. El Señor lo restauró y Pedro recibió el Espíritu Santo. Cuando fue débil Pedro, fue lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu de verdad. El Señor no lo dejó huérfano a Pedro. Leyendo el libro de Isaías mientras estudiaba este pasaje de las Sagradas Escrituras, en el capítulo 46, Isaías parece que está hablando de Pedro. Más bien que el Señor está hablando de Pedro en el capítulo 46 que escribió Isaías, en el verso 4. Y también nos habla a nosotros. Dice: y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Eso es lo que hizo el Señor con Pedro. Hasta la vejez, hasta las canas le soportó. Él lo hizo, Él lo llevó, Él lo soportó, Él lo guardó. Como dije al principio, Pedro no terminó siendo el mismo que cuando el Señor lo llamó ahí a orillas del mar de Galilea. El Señor perfeccionó a Pedro y escuchen lo que Pedro escribió en su primera carta en el capítulo 4, versos 12 y 13. Aquí podemos ver ya al Pedro transformado, hablándole a la iglesia, hablándole a sus hermanos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. Había aprendido Pedro la lección, que el Señor prueba, pero Él nos llama a no sorprendernos. Como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartáis los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con alegría.
Aquí está el Pedro, restaurado por el Señor, hablándole a sus hermanos, y hoy nos habla a nosotros. Pedro es uno de los mejores ejemplos que podemos tener como discípulos del Señor nosotros. Pedro personifica al pie de la letra lo que Pablo le escribió a los filipenses y lo que cantábamos al inicio. El que comenzó la obra en ti la terminará. El Señor no deja a nadie a medias. Lo que Él empieza lo termina, hermanos. Y para terminar, para ir terminando, pregúntate, hermano, ¿estás realmente comprometido con Jesús? Examínate, hermano, si es que lo estás siguiendo de lejos. ¿Estás preocupado de lo que pueden decir los demás, hermanos, porque tú eres seguidor de Jesús? ¿O sientes un gozo sin igual de ser testigo de Jesús aquí en la tierra? Así hay amigos presentes que nos acompañan por primera vez o que están escuchando por primera vez el consejo del Señor. Hoy puedes acudir a Jesús, si aún no lo has hecho, para que perdone tu indiferencia, tus pecados, para que puedas nacer de nuevo y vivir tu vida ahora no confiando en ti, sino que confiando en Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy puedes acudir a Jesús, tú que profesas la fe de Cristo y que en algún momento te has visto tentado a seguir a Jesús de lejos. Pídele perdón por tu infidelidad. Pídele perdón por haberlo negado. Su palabra dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, hermanos. Hermanos, hoy el Señor ha querido hablarnos con este pasaje de las Sagradas Escrituras donde relata el triste hecho de que Pedro haya negado a su maestro. Pero el Señor nos habla por medio de este pasaje para que nosotros aprendamos sabiduría y crezcamos espiritualmente y para que avancemos a la perfección, hermanos. Nuestra perfección es Cristo. Y cuando nosotros lleguemos a la eternidad seremos finalmente semejantes al Señor. Pero pienso, hermanos, que es un buen comienzo. Es un buen comienzo, hermanos, parecernos un poco a Pedro. No al Pedro que negó al Señor, sino al Pedro de Pentecostés. Al Pedro que entregó su vida en un total compromiso con su Señor y que aunque tuviera que arriesgar su vida, nunca más lo negaría. Hermanos, que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos perfeccione día a día para que podamos vivir para la gloria del Señor. Oremos. Eterno Dios, Padre nuestro, Santo Señor, toda la tierra está llena de su gloria, Señor. Nada puede, Señor, interponerse en su poder, en su voluntad. Ninguna ciencia puede oscurecer su conocimiento, Señor. Nada ni nadie puede evitar que usted esté con nosotros en todas partes, Señor. Nada ni nadie podrá separarnos de su amor, Señor. Le damos gracias en esta mañana por hablarnos, por consolarnos, por invitarnos a seguirlo, a seguir sus pisadas, pero no de lejos, a no negar su nombre bajo ninguna circunstancia, Señor. Señor amado, bendice a todos los que están presentes hoy aquí. Que tu palabra, Señor, esa semilla que hoy ha sido sembrada, Señor, florezca en sus corazones. Que puedan ser día a día perfeccionados por su santo poder, Señor. Alabamos y bendecimos su nombre, Padre eterno. Le damos gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por medio de Él, es por medio de sus méritos que hoy estamos aquí, Señor.
Agradecemos, Padre eterno, su Santo Espíritu. Es Él que nos guía. Es Él quien habita en nuestro corazón. Es nuestro pastor silencioso. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén.